Bienvenidos todos a esta nueva entrega del curso de Java SE. En esta ocasión estaremos trabajando con las tablas, que son un componente fundamental en la hora de realizar las búsquedas o la selección de registros a partir de estas búsquedas. Por eso vamos a hacer una recopilación de nuestra ventana, de los procesos que realizaba. En el video anterior vimos cómo validar para que al ser vacío el ID no pueda al pulsar enter o tabulador, para que no pase a otro campo solamente en el caso que sea diferente a vacío. Por ejemplo 12, él vaya a la base de datos y seleccione los datos. Vamos a probar un código que existe, por ejemplo el 2 o el 1. A ver, el 1 si existe, a ver el 2, y va cambiando los datos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si tenemos varios datos? Esta búsqueda sería muy difícil. Vamos a probar también la parte de eliminar, a ver si como habíamos realizado. Falta luego de eliminar que vacíe los campos. Por ejemplo, a ver el 2, probamos nuevamente el 3 y ya está eliminado. Entonces también falta que vacíe los campos en la hora de eliminar. Y luego empezamos a realizar la manipulación de datos con una tabla. Entonces vamos a eliminar código. Entonces después de eliminar, él vaciará los campos. Y esto está en nuestro método cancelar. Vacía todos los campos. Bueno, para crear una tabla, lo primero que hacemos es agrandar nuestra ventana. Vamos a ver, agrandar esta parte. Podemos hacerlo hacia abajo o hacia arriba, depende de cada uno esa cuestión. Bueno, luego de agrandar nuestra ventana, lo que hacemos es utilizar un contenedor, y el contenedor es el contenedor JScrollPane. Es un contenedor que tiene la opción de agrandar o disminuir en el caso de contar con varios datos. Clicamos aquí. Lo interesante es cuando se da solo un clic, difícilmente se puede agrandar. Muchas veces se realiza en forma invertida. Por eso a la hora de seleccionar, lo recomendable es seleccionar, luego dar un clic y mantener presionado el clic, y luego ir arrastrando hasta el tamaño que deseemos. Luego seleccionamos un botón, o sea que un componente que es el JTable, y lo cargamos dentro de la parte que dice Viewport, que es en la parte que van los datos. Clicamos y ya está, ya nos es preparado la interfaz gráfica para nuestra tabla. Si ejecutamos esto, vamos a probar runas. Si ejecutamos esto, no aparecerá ningún dato, apenas un cuadro, digamos. Y para eso necesitamos crear un método para llenar. Este método, por ejemplo, puede definirse bien en el sector bien abajo, para poder ubicarlo fácilmente. Luego, posteriormente, este método puede ser un método privado o puede ser un método público. En este caso, mejor sería un método privado para trabajar dentro de la clase private
y en este caso no va a devolver nada. Nombre, por ejemplo, voy a hacer cargar tabla alumno, o simplemente cargar tabla, ¿verdad? ¿Cómo se carga una tabla? Realmente los datos a partir de nuestra variable tabla se cargan los datos. Una manera de cargarlos es a través de un default table model. Este default table model admite data model. Este data model tenemos que crear previamente para cargar los datos a nuestra tabla. Entonces esto vendría a ser como nuestro objetivo final, y lo que necesitaríamos es crear un objeto del tipo data model o default, o sea que sería default table model, y vamos a ver qué necesita el default table model, o sea qué tipo de datos necesita. Default table model del paquete javax.swing.table. En este caso sería model. Podemos hasta elegir esta misma variable, por ejemplo data model, porque sería la variable que necesitaremos al final, es igual a new default table model. Damos enter, pero este default table model no utiliza datos dentro de su constructor. Necesitamos el default table model que utiliza datos en la hora de construcción, y es este que recibe una matriz de objetos y un vector de datos, o sea que sería una matriz de datos y un vector de datos, ¿verdad? Seleccionamos este, y ahora necesitamos una matriz de datos y las columnas para nuestra tabla. Entonces podemos poner punto y coma, y necesitamos crear una variable data que sería un objeto una matriz de objeto. Por ejemplo data es igual a new objects, pero este objects el que utilizaremos es el constructor de una matriz, y que necesariamente necesita la cantidad de filas que tendrá, y como así también la cantidad de columnas que tendrá al menos. Y para eso tenemos que irnos a nuestro método DAO, donde se figura la cantidad de columnas que devuelve. Nos vamos entonces a nuestro método DAO, que obtienen todas la lista de los alumnos. A ver, tenemos alumno DAO. Nos vamos a nuestro método que obtiene la lista, que es este, obtener todos los alumnos. Devuelve, por último, crea una lista, ¿verdad? Y devuelve esta lista. Esta habíamos hecho en videos anteriores, si pueden consultar cualquier duda. Entonces esta lista devuelve en 4 campos, que son el ID, el nombre, apellido y la ciudad. Entonces creamos estos valores para nuestra columna, que serían la columna mes. Entonces escribimos string columna mes es igual, y para cargar directamente los datos utilizamos las llaves. Entonces a partir de esto necesitamos 4 campos, que como vimos en el anterior son el ID, que podemos simbolizar por un numeral, el nombre, el apellido y la ciudad. Pues bien, ahora ya podemos inicializar nuestro objeto. Acá voy a realizar un comentario. Se inicializa de acuerdo a la cantidad de filas
y a la cantidad de columnas. Y la cantidad de columnas ya tenemos porque sabemos que son 1, 2, 3, 4. Y también podemos hacerlo dinámicamente, o sea que en el momento que se agregue más valores, para que pueda reconocer a través del método .length, o sea que el método length de nuestro array. Le damos enter, entonces devuelve la cantidad de columnas. Ahora lo que necesitaríamos luego es la cantidad de filas. Y como sabemos la cantidad de filas, para ello tenemos que obtener primeramente una variable lista, y esta lista tendrá la cantidad de filas que necesita. Entonces creamos nuestra variable lista. Siempre utilizamos la interfaz de java.util, una lista de alumnos. Lista es igual a new Bueno, pero normalmente para inicializar una lista lo realizamos de esta manera. Creamos nuestra variable lista y lo inicializamos de esta manera, new array list. Pero en este caso nosotros no necesitamos inicializar porque ya en nuestro método de alumno dado ya se había inicializado, ya se cargó una consulta SQL, ya se cargó todos los datos a nuestra lista y por último retornó esta lista. Entonces simplemente es suficiente con llamar a este método que ya nos va a obtener todos los datos y anteriormente ya lo había inicializado. Entonces para llamar a un método estático lo que hacemos es primeramente invocar la clase, un punto y al método, ¿verdad? Entonces sería alumno dado punto obtener todos los alumnos, ¿verdad? Damos enter y ahí ya está, nuestra lista ya estaría inicializada y con todos los datos de nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es utilizar, definir el tamaño de las filas, que sería lista punto size. Damos enter. Por lo tanto ya tenemos definido nuestra matriz de objetos y también ya tenemos el vector de nuestras columnas para que serían utilizados para el defaultable model, que serían la data, nuestra matriz, y el nombre de las columnas. Por último, falta rodear esta sección. Podemos utilizar tree-catch, ya que estamos ya en la parte visual. Rodeamos con tree-catch. Esta se realiza como siempre estábamos realizando. Clic en la parte del foquito y seleccionamos, podríamos seleccionar throws, que nos va a arrastrar nuestro error, o simplemente el tree-catch, que va a hacer tratamiento directamente aquí en este sector. Pero lo recomendable, como ven, al estar en un bloque separado, algunos datos no pueden funcionar. Entonces lo que hacemos es llevar todo esto dentro del bloque tree, lo cortamos y lo llevamos dentro del bloque tree. Si es posible también este sector lo llevamos dentro en la parte superior, control X, y lo llevamos aquí. Entonces en el caso que todo siempre funcione bien, lo que se va a realizar esta operación. Bueno, ahora sencillamente nos hace falta pasar los datos de nuestra lista a los datos de nuestra matriz de objetos. ¿Cómo realizamos esta operación? A través de un ciclo for. Entonces, una de las maneras es pasar a través de un ciclo for. Podría ser a partir de otro ciclo, pero el más sencillo de utilizar es el ciclo for. Previamente ya nos define el tamaño de nuestro ciclo for, que sería a partir de nuestra matriz .length. También podríamos utilizar
el tamaño de nuestra lista, por ejemplo lista.size, para definir el tamaño. O sea, va a funcionar igual. Podemos probar, vamos a cambiar y ustedes posteriormente pueden cambiar y va a ver que funciona igualmente. Bueno, procedemos entonces tenemos que acceder a cada campo de nuestra matriz y asignarle el valor de nuestra lista. ¿Cuál es nuestra matriz? O sea que nuestro objeto es data. Entonces a partir de este data en tal posición va a ser es igual a la lista punto get en la posición i, ¿verdad? Como ven, i empieza desde 0, entonces sería la posición de la fila 0 de nuestro vector, tendría y en la posición 0 ahora, que es la primera. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero que en un solo, porque cada elemento de nuestra matriz es como una celda. Yo no quiero que todos los datos estén en una sola celda. Yo quiero dividir estos datos. ¿Y cómo hago para dividir? Por ejemplo, por el código, por el nombre, por el apellido y por la ciudad. Entonces lo que tendríamos que hacer, lo más factible, es crear una entidad que almacene este dato y luego repartirlo por el código, nombre, el apellido y la ciudad. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un objeto alumno y a este objeto alumno, este podría haber, por ejemplo, se podría haber definido arriba para no crear una nueva referencia a cada iteración. Entonces pegamos, copiamos y pegamos la parte de arriba, punto y coma, ¿verdad? Y solamente se procede a inicializar en este sector y después de inicializar se le asigna el valor de la lista en la posición 0 en este caso, ¿verdad? Control X, le pegamos ahí. Entonces vamos a realizar el comentario, porque cada elemento de una lista es un objeto. Entonces por cada elemento de una lista se pasa al objeto alumno, ¿verdad? O el objeto alu en este caso. Bueno, entonces en este sector sería ahora en la línea de abajo lo que se realiza esta operación, y en esta solamente se inicializa nuestro objeto, ¿verdad? Bueno, entonces en la posición 00 lo que hacemos es asignar el valor del lo que hacemos es utilizar ya esta variable, porque esta ya había sido asignado a esta, y a partir de esta variable alu obtenemos el código. Por ejemplo, get código, luego data en la posición siempre sigue i, pero en la celda 1 utilizamos alu.get nombre y así por delante. Entonces podemos copiar esto y para los siguientes datos realizamos algunas modificaciones. Por ejemplo, sería este el valor 2, aquí el valor 3, y ya no sería el nombre, sería el apellido, y en este sería la ciudad. Bueno, entonces de esta manera estamos pasando los valores de nuestra lista primeramente a un objeto alumno, y este objeto alumno va a ir recorriendo por el código, nombre y el apellido y va cargando nuestra matriz de objeto. Se podía haber realizado también de esta manera, pero solamente que sería un método más largo, lista.get elemento 1, ¿verdad? Punto get código, que sería la misma cosa. Como ven,
en este sector se acortó el código y es más fácil de entender. Bueno, volvemos a dejar como estaba y revisamos lo que habíamos hecho. Primeramente definimos un string para nuestra columna de nuestra tabla, definimos la lista, cargamos los datos a la lista, definimos el tamaño de la matriz de nuestro que va a contener los datos, pasamos los datos de la lista a nuestra matriz data, ¿verdad? Y por último finaliza el ciclo con la cantidad de datos que tiene la lista. Y luego la matriz de objetos se pasa al objeto data model, que es un tipo default table model, donde se realiza la manipulación de datos para una tabla y se le pasa el nombre de las columnas. Y por último, como los había dicho, nuestro objetivo era pasarle un default table model a nuestra tabla. Entonces les comentamos esto y ya está por finalizada el objetivo de este método, que era cargar un default table model a nuestra tabla. Para probar, simplemente basta con llamar a este método cargar tabla a través de un botón o cuando inicializa nuestra ventana, ¿verdad? Normalmente también se puede trabajar con interfaces. Vamos a ver si tenemos tiempo de realizar los videos, pero mientras, como introducción, es bueno que conozcan la realización de esta manera. Bueno, clicamos entonces en un nuevo botón para cargar los datos a nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a clicar aquí, un nombre cargar tabla, y agregamos un evento, por ejemplo un ActionPerformer, y el método sería cargar tabla. Guardamos nuestro proyecto y volvemos a ejecutar. Ahora ya tenemos nuestro botón para cargar nuestra tabla, que creo que nos faltó llamar al método. Llamamos. Entonces funciona directamente y nos trae nuestros registros. Lo interesante sería ahora, ¿verdad? Poder seleccionar uno y cargarlo para editar o para modificar. Bueno, volvemos a cerrar y vamos a realizar esta operación a través de un nuevo botón. Bueno, para ello nos vamos a la sección y creamos un nuevo botón, por ejemplo seleccionar. Sería interesante que esté de este lado. Clicamos y creamos un botón, por ejemplo seleccionar. Más adelante podríamos agregarle imágenes si queremos, pero ahora quedamos así. Le damos clic derecho, adherir evento, un ActionPerformer, y dentro de la pulsación de este botón lo que tenemos que hacer es recuperar la fila seleccionada, y luego recuperar el valor de la primera columna de esa fila. ¿Por qué hablamos de la primera columna? Porque si volvemos a ejecutar, por ejemplo, al cargar nuestra tabla, lo que hacemos es seleccionar la parte del campo ID, y este campo ID es el que estaríamos utilizando para una futura búsqueda. Entonces
Ya que tenemos el método para recuperar, por ejemplo, si clicamos 2, ya tenemos el método para recuperar tan solo con poder utilizar este código dentro de esto y llamar al método para que nos recupere. Ya estaríamos finalizando esta operación. Para ello nos vamos de nuevo en la acción de seleccionar y cómo recuperamos la fila. Primeramente la fila para recuperar lo almacenaríamos en una variable entera, infila es igual a partir de nuestra tabla, ¿verdad? Tabla punto get el método select row. Este método recupera la posición de la fila seleccionada, ¿verdad? La fila seleccionada en este caso, como estamos trabajando con un vector, lo más probable que esté devolviendo a partir del valor 0. Entonces, como ven acá en la parte del comentario, dice que la indexación retorna -1 si es que no fue seleccionado un -1 si no fue seleccionado una fila. Entonces, si es que no fue seleccionado, este valor que se ha almacenado aquí sería -1. Entonces, if fila es diferente a -1, es lo que se puede decir que se habría seleccionado una fila. Entonces, dentro de este bloque capturamos, ya que ha sido seleccionado, capturamos el valor del código, ¿verdad? String código es igual a la tabla punto get value add, el método get value add, que nos devuelve un objeto. Seleccionamos este método y nuestro row sería nuestra fila, y la columna, como se trata de la primera, sería la columna 0. Bueno, luego tendríamos que convertir el objeto a string. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente concatenando con doble comilla. Bueno, luego de esto ya tenemos el valor de nuestro código. Hasta podríamos realizar un método que solamente retorne el valor del código, ¿verdad? Un valor del código, o el código lo transformamos en entero y lo pasamos a nuestro objeto alumno, ¿verdad? Alumno es igual a new alumno, y cargamos, ¿verdad? Set código, y convertimos este código en un valor entero, porque si lo pasamos directo nos va a reclamar que no se puede pasar un argumento string dentro de un valor entero, ¿verdad? Entonces escribimos integer.parseInt y le pasamos nuestro código, que en este caso se fue definido como string. Por último, si es que no fue seleccionado, le decimos que un mensaje, ¿verdad? JOptionPanel.show mensaje dialog, que por favor seleccione una fila, ¿verdad? Favor seleccione una fila de la tabla, ¿verdad? Y esta parte por lo menos ya terminamos. Como le había dicho, podemos crear un método y que solamente nos retorne el código, porque solamente eso es lo que necesitamos, o que nos retorne el alumno con el código que fue seleccionado, ¿verdad?
Eso puede quedar a cargo de los que ya vieron y ejercitarse un poco en la parte de los métodos, ¿verdad? Bueno, vamos a probar qué pasa con esto. Vamos a ejecutar, ya tenemos el código, ya cargamos una entidad. Vamos a ver qué pasa. Primero cargamos, ¿verdad? Seleccionamos, que vamos a seleccionar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque obtuvimos el código, pero no realizamos ninguna operación con este código tenido. Entonces tenemos que, aparte de obtener el código, a partir de este código tenemos que llamar al método, el mismo método que se había llamado para recuperar el ID. Entonces vamos a ver qué método se utilizó para eso. El método es, a ver, integrate field id.getText, obtener un alumno. Creo que este método, esta parte de obtener un método, podemos, a la parte de obtener un objeto alumno o de cargar, sería cargar el objeto dentro de las variables de las variables visuales, ¿verdad? Porque aquí está todo. Podríamos crear un método simplemente y llamar a esto. Entonces todo lo que está contenido dentro del focus loss podemos crearlo en un método, ¿verdad? Creo que va hasta aquí. Entonces, a ver, ¿dónde se fue nuestro focus loss? Control X. Creo que ya nos pasamos. Vamos a probar dónde se cierra este. Se cierra aquí, entonces sería esta parte. O hay que ver, analizar bien la situación, porque supuestamente nuestro text field ya estaría completo. Entonces solamente se necesitaríamos la parte que está en el else, porque directamente ya le estaríamos pasando, ¿verdad? Entonces else, y termina nuestro else, termina aquí todo. Esta parte que está dentro del else cortamos y lo pegamos. Vamos a utilizar un método, por ejemplo, cargar datos sería nuestro método, cargar datos, y este método lo creamos aquí y pegamos todo lo que habíamos hecho, lo habíamos cortado, ¿verdad? Y este método cargar datos lo estiramos para otro lado, ¿verdad? Para poder utilizarlo en otra clase. Cortamos y lo pegamos en otro sector. Entonces, ¿qué hace este nuevo método que es cargar datos? Inicializa y carga el código del alumno a partir del text field id, y luego obtiene un objeto alumno, y a partir de este objeto alumno, si es diferente a null, carga el nombre, el apellido y la ciudad, ¿verdad? O si es que no encuentra este código, borra otra vez los campos, ¿verdad? Entonces nos vamos al principio y llamamos a este método luego de seleccionar el registro. Entonces nos vamos. Entonces ya no hace falta más hacer esta parte. Simplemente tendríamos que cargar el código dentro del text field id. Text field id .set text, y le cargamos el código, ¿verdad?
Y luego, a partir de la obtención de este código, lo que hacemos es llamar al método eh, cargar datos, ¿verdad? Y ya podemos realizar la prueba. Control S y probamos. Entonces cargamos nuestra tabla, seleccionamos por ejemplo este dato y tendría que cargar en este sector. Como ven, funciona. Hay varias maneras de optimizar. Bueno, y para culminar este video nos faltaría que implementar la parte de la ciudad de Encarnación. Como ven, en nuestras opciones no aparece esta opción porque había sido cargado a través de otra ventana. Lo que tenemos que hacer es cargar primero acá Encarnación, ¿verdad? Y luego, para que pueda seleccionar este dato, cerramos. Entonces nos vamos a nuestra ventana y añadimos el dato de Encarnación, coma. Luego de añadir, tendríamos que preguntar también en la hora de obtener los datos si existe dentro del combo box el dato de Encarnación. Entonces en la parte de cargar datos nos vamos y preguntamos también por Encarnación. Entonces copiamos esto y preguntamos por Encarnación y seleccionamos la última opción, ¿verdad? Guardamos y probamos nuevamente. Ejecutamos, cargamos nuestra tabla, seleccionamos cualquiera, ¿verdad? Y como ven, ya cambia la opción en Encarnación. Pues bien, lo que faltaría sería que por lo menos la parte de cargar tabla, al iniciar nuestra ventana, se pueda cargar nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Dentro del método constructor de nuestra ventana. Y eso es donde podemos visualizar en la parte del método main, ¿verdad? Y en registro, la parte que se llama el método constructor. Clicamos y este es nuestro método constructor donde se van inicializando todos los componentes de nuestra ventana. Lo ideal sería, luego de que se hayan inicializado todos los componentes, para llamar al método cargar tabla, ¿verdad? Entonces clicamos en esta llave y buscamos dónde es su finalización. Normalmente es un poquito antes de la realización de los métodos propios, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, antes del cierre, llamamos al método cargar tabla y ya debería de funcionar. Probamos, guardamos y probamos. Como ven, ya al momento de inicialización esta tabla se carga y facilita el trabajo a la hora de seleccionar también algún registro más rápidamente. Pues bien, hasta aquí llegamos. En el próximo video veremos la carga de imágenes a los botones y algunas otras funcionalidades que son necesarias a la hora de realización de la manipulación de datos. Hasta una próxima entrega. Hasta luego.